Ejercicio número 3. Calcular la aceleración del sistema, siendo la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Como podemos observar en la gráfica, lo primero que tengo que definir ahí es hacia dónde va el movimiento de mi aceleración. Y para poder definir, tengo dos bloques o dos masas, uno que está en el plano horizontal y el otro que está en el plano vertical. Si comparo esas dos masas, ¿quién es mayor, el vertical o el horizontal? Claro, el vertical, ¿no? Porque tiene 12 kilogramos. Por lo tanto, el movimiento de mi aceleración va para acá. Una vez definido esto, ya puedo encontrar el valor del peso, porque el peso es una fuerza. Entonces, en mi bloque que tiene 12 kilogramos, voy a encontrar el valor de mi peso. Sabemos que el peso es masa por la gravedad. Mi masa es 12 kilogramos y la gravedad es 10. 12 por 10 es 120 newtons. Ya sabemos que kilogramos por metro por segundo al cuadrado me da newton. Una vez definido el valor del peso, ya puedo determinar en mi fórmula, que es la sumatoria de todas las fuerzas a favor y en contra de la aceleración, es igual a la masa total. En este caso, como hay dos bloques, voy a sacar la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Reemplazando, el que va a estar a favor del movimiento es 120 y el que está en contra es 90, es igual a la suma de las dos masas, que es 3 más 12, 115, multiplicado por la aceleración. Restado, 120 menos 90 es 30, 3 más 12 es 15, y ese 15 pasa a dividir 30 entre 15, siendo la respuesta 2 metros por segundo al cuadrado, siendo la alternativa D. Ejercicio número 4. ¿Qué fuerza se deberá ejercer si se quiere detener un vehículo de 100 kilogramos de masa en una distancia de 10 metros? La velocidad inicial del vehículo es de 15 metros por segundo. Como podemos observar la gráfica, me están pidiendo con qué fuerza tengo que aplicar para detener un vehículo que está en movimiento, que tiene una masa de 100 kilogramos y que va a recorrer una distancia de 10 metros, ¿no? Y la velocidad con que está en movimiento es de 15 metros por segundo. En una distancia de 10 metros se va a detener. Cuando se detiene, su velocidad final va a ser cero. Como este es un movimiento lineal y es variado, para poder determinar la fuerza, que es masa por aceleración, con estos datos voy a calcular en mRV el valor de la aceleración. Entonces me voy a apoyar de esta fórmula. Velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual al doble de la aceleración por la distancia. ¿Correcto? Entonces, reemplazando, tengo que la velocidad final es 0, velocidad inicial es 15 al cuadrado, es igual al doble de la aceleración por la distancia. La distancia es 10. Desarrollando, tengo la velocidad inicial, que es 15 al cuadrado, es 225. En el segundo miembro está multiplicando 2 por 10 es 20 y al pasar al primer miembro pasa a dividir. Y simplificando, tengo el valor de la aceleración, que es negativo 45 cuartos metros por segundos al cuadrado. Entonces, con ese dato del valor de la aceleración ya puedo determinar el valor de la fuerza. Sabemos que la fuerza es masa por la aceleración. En este caso, en el valor de la aceleración yo le dejé en fracción. Si gustan ustedes lo pueden llevar a decimal. Eso ya va a depender de cómo lo visualicen ustedes. Pero yo recomiendo en fracción. Más observen. Yo reemplazo mi masa, que es 100 kilogramos, y mi aceleración es negativo 45 cuartos. Entonces ahí yo puedo dividir 100 entre 4, que es más cómodo, ¿no? Por eso yo le dejé en fracción. 100 entre 4 es 25. Luego 25 por 45 me sale negativo 1125 newton.
Como es negativo y ese es el valor de la fuerza que se opone. Como me están pidiendo la fuerza que deberá ejercer si se quiere detener, entonces el valor de la fuerza es positivo 1125 newtons, siendo la alternativa D. Ejercicio número 5. Un bloque es abandonado desde lo alto de un plano inclinado liso. Si recorre 12,5 metros en su tercer segundo de movimiento, determinar el ángulo de inclinación del piso y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Tenemos ahí el plano inclinado. Me dice que hay un bloque que es abandonado. Si es abandonado, su velocidad inicial es 0. Luego me dice que recorre en su tercer segundo una distancia de 12,5 metros. Y me están pidiendo que determine el valor del ángulo, ¿no? Del ángulo teta. En este caso, por simple deducción, el movimiento va a estar deslizándose el bloque, ¿correcto? Entonces, lo que tengo que hacer ahí es hacer las descomposiciones de las fuerzas que interactúan en ese bloque. Uno de ellos es el peso. El peso, ya dijimos que es una fuerza, pero como se está trabajando con el plano inclinado, tiene que ser en ese eje. Entonces su descomposición sería el peso por el seno del ángulo teta. Como me están diciendo que recorre en su tercer segundo de movimiento y necesito hallar el valor de la aceleración, porque con eso voy a calcular mi fuerza, entonces me voy a apoyar de la fórmula de la distancia enésima, donde que la distancia enésima es igual a velocidad inicial más la aceleración medios multiplicado por el doble del tiempo enésimo menos 1, ¿no? Como ya tengo los datos ahí, la distancia enésima es 12,5 metros, el valor de la velocidad inicial como es 0, se anula, el tiempo de la distancia enésima es 3, o sea n es 3, entonces algebraicamente comienzo a desarrollar ese 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar, siendo 25, 12 por 12,5, 25, ¿no? Y 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Y posteriormente este 5 pasa a dividir, dándome como el valor de la aceleración del sistema 5 metros por segundo al cuadrado. Con eso ya puedo determinar el valor de mi fuerza para poder determinar el ángulo de inclinación, porque sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en esta masa, a favor o en contra, en este caso solamente hay uno que es a favor, que es igual a la masa del sistema multiplicado por su aceleración. Como dijimos que solamente hay uno, según el plano inclinado, es el peso por el seno de teta. Es igual a la masa del sistema. Como no conocemos, no nos dan el valor de la masa, le estoy colocando m, multiplicado por su aceleración que recién acabo de calcular, 5. Sabemos que el peso es masa por la gravedad y la gravedad es 10. La masa no sabemos, ¿no? Que es m. Por el seno de teta, que es igual a m por 5. Simplificando las masas, obtengo, y ese 10 que está multiplicando pasa a dividir. Obtengo 5 décimos, y simplificando 5 décimos es igual a 1 medio. ¿A qué ángulo representa el seno de teta? El seno de teta representa el ángulo de 30 grados, ¿no? O sea, teta va a ser igual a 30 grados, siendo la alternativa A. Ejercicio 6. Una persona de 50 kilogramos se encuentra dentro de un ascensor. Si el ascensor baja a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿qué fuerza ejerce el piso del ascensor sobre la persona? Como la persona tiene una masa de 50 kilogramos, por lo tanto su peso sería 500 newtons. ¿Por qué? Masa por la gravedad me da el peso. Como la masa es 50 y la gravedad es 10, 50 por 10 es 500.
Y la otra fuerza que se opone es la fuerza de la reacción de la persona con el piso del ascensor, ¿no? Que eso es lo que me piden determinar. Entonces, aplicando la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en ese sistema a favor y en contra del movimiento de la aceleración es igual a la masa del sistema por la aceleración. El que está a favor es el peso, el que está en contra es la reacción del piso con la persona. Por lo tanto, el peso menos la reacción es igual a la masa del sistema, que es 50, la masa de la persona, multiplicado por la aceleración que me están dando, que es 2. Reemplazando también el valor del peso, que es 500 newtons, menos la reacción, es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración, que es 100. Ordenando los miembros, la reacción pasa con positivo, el 100 pasa a restar, ¿no? 500 menos 100 me sale como respuesta 400 newtons, siendo la alternativa E. Ejercicio número 7. Se aplica fuerzas iguales en magnitudes y dirección y sentido constantes sobre las masas M mayúscula y M minúscula, las que parten del reposo en el mismo instante. Cuando ha transcurrido el tiempo t, la velocidad de la masa m es v, mientras que cuando había transcurrido el tiempo t medios, la velocidad de la masa mayúscula será v tercios. Diga cuál es la relación entre m mayúscula entre n minúscula, entre las masas. Como tenemos ahí, la primera me dice que tengo una masa m mayúscula y una masa m minúscula. Se aplican las mismas fuerzas. Al aplicar las mismas fuerzas, ambos móviles parten del reposo, ¿no? O sea, quiere decir que su velocidad inicial es 0. Luego me indica que cuando transcurre en tiempo t, ese móvil a su velocidad final es v. Mientras que en la masa mayúscula, cuando transcurre el tiempo medio, su velocidad final sería v tercios. Con estos datos yo voy a poder calcular el valor de la aceleración para cada sistema, apoyándome de esta fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Acá lo voy a despejar directamente algebraicamente, para hacer el reemplazo en cada sistema directo. Donde que si yo despejo el valor de la aceleración, me quedaría velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Entonces, a cada uno de estos sistemas voy a calcular el valor de la aceleración. En este caso, la aceleración en el primer sistema, tengo la velocidad final, que es v tercios, más la velocidad inicial, que es 0. Ya no lo coloco porque ya se sobreentiende. Sobre el tiempo, en este caso el tiempo es t medios. Quedándome medios con medios, extremos con extremos, 2v sobre 3t. Ese es para el primer sistema. Para el segundo sistema, la segunda gráfica, también hago lo mismo. El valor de la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Como la final es v, la inicial es 0, entonces se sobreentiende, ¿no? V sobre, en este caso el tiempo es t, ¿no? Lo mismo. Listo, ya tengo esas dos aceleraciones. Entonces, con esas dos aceleraciones, como las fuerzas son iguales para cada sistema, fuerza son iguales, fuerza es igual a fuerza, por lo tanto, aplicando la fórmula de la fuerza, que es masa por la aceleración, a cada uno, entonces, para el primer sistema, mi masa es m mayúscula, y mi aceleración, que recién acabo de calcular, que es 2v sobre 3t. Y para mi segundo sistema es igual a la masa, que es m minúscula, multiplicado por el valor de la aceleración, que es v sobre t. Simplificando, si yo puedo observar en ambos miembros, yo simplifico v sobre t. Simplificando me va a quedar. Y transponiendo a términos, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. M mayúscula sobre m minúscula es igual, ese 3 pasa a multiplicar por 1, 3 por 1 es 3, y ese 2 que está en el primer miembro pasa al segundo miembro a dividir, quedándome como respuesta 3 medios.
siendo la alternativa B. Ejercicio número 8. Encontrar el valor de la aceleración del bloque si el coeficiente de rozamiento cinético es 0,2 y el ángulo de inclinación es 37 grados. La gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Lo primero que tengo que hacer, si observo la gráfica, no me están dando el valor de la masa del bloque, por lo tanto le voy a colocar con la letra M. Entonces, ahora identifico las fuerzas que están interactuando en mi sistema. En este caso, del bloque voy a calcular el peso. Sabemos que el peso es masa por la gravedad. Con respecto al peso, porque se está deslizando en el plano inclinado, voy a descomponer al peso, que sería el peso por el seno del ángulo de inclinación. Como el ángulo de inclinación es alfa y alfa representa 37 grados, entonces tengo el seno de 37 grados. Como hay un coeficiente de rozamiento cinético, hay una fuerza que se opone, que es la fuerza de rozamiento. Ahora, para determinar, esto sería en el plano horizontal, según el plano inclinado, ¿ya? Y en el plano vertical, tengo la descomposición con respecto a la masa, que sería el peso multiplicado por el coseno del ángulo de 37. Esto ya vimos que se forman triángulos rectángulos, por eso es que estoy definiendo. Para acá es el seno del ángulo de 37 grados y para abajo es el coseno del ángulo de 37 grados, ¿ya? Por las razones trigonométricas. Entonces, como hay una fuerza en el eje vertical, que es el peso por el coseno de 37, hay otra fuerza que se opone, que se llama la normal, ¿correcto? Y es perpendicular al plano, ¿no? Que forman 90 grados. Con esos datos voy a calcular el valor de la normal. Primero voy a trabajar en el eje vertical para definir cuánto vale la normal. Entonces digo, como solamente hay dos fuerzas, digo que la sumatoria de las fuerzas en el eje vertical es igual a 0. ¿Por qué en el eje vertical? Ahí sí no hay movimiento. Los movimientos son en el plano horizontal del plano inclinado, ¿no? En el eje horizontal. Entonces, en el vertical no hay fuerzas, solamente dos fuerzas que se oponen y están en equilibrio, ¿correcto? Entonces, el a favor sería el peso por el coseno del ángulo de 37 grados menos la normal, que es igual a 0, por estar en equilibrio. Y esto igualando, me sale que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo 37 grados. Con ese dato ya comienzo a trabajarlo en el eje horizontal, donde que ahí sí hay movimiento, donde que puedo afirmar que la sumatoria de todas las fuerzas que interactúan en la masa, a favor y en contra de la aceleración, es igual a la masa del sistema multiplicado por la aceleración. Ahora sí, aquí voy a reemplazar. Como en el eje horizontal observo que hay dos fuerzas, que es el peso por el seno de 37 grados, menos la fuerza de rozamiento, que es igual a la masa del sistema, que hemos colocado m, multiplicado por la aceleración que vamos a calcular. El peso sabemos que es masa por gravedad, ¿no? Y la gravedad es 10. El seno de 37 es 3/5. La fuerza de rozamiento es mu por la normal, que es igual a la masa por la aceleración. Simplificando, en el primer miembro tengo 10 entre 5 es a 2. 2 por 3 es 6m, ¿no? O m6. El coeficiente de rozamiento cinético es 0,2 menos 0,2 por la normal. La normal, en este caso ya hemos calculado, es el peso por el coseno del ángulo 37 grados, que es igual a la masa del sistema por la aceleración.
Vuelvo a reemplazar. Tengo acá, esto no, el primero no le toco, m por 6 menos 0,2 por el peso es masa por la gravedad, ¿no? Masa que es m, la gravedad es 10 y el coseno de 37 es 4/5. Simplificando las masas, porque en cada miembro hay masas, me va a quedar 6 menos 4/5 multiplicado por 0,2 es 1,6, ¿correcto? Que es igual a la aceleración. Y esto restado, posteriormente me sale 4,4 metros por segundo al cuadrado, siendo la alternativa C. Ejercicio número 9. Dos cuerpos idénticos están unidos por una cuerda y yace sobre una mesa horizontal. La cuerda puede soportar sin romperse una tensión de 5 newton. Sin considerar la fricción entre los cuerpos y la mesa, la fuerza F máxima en newtons que puede aplicarse a uno de los cuerpos para que la cuerda no se rompa es... Lo primero que tengo que definir es el movimiento de mi sistema. Como está jalando la fuerza F hacia la derecha, entonces mi movimiento va hacia la derecha. Tengo dos bloques y ambos bloques tienen la misma masa. Por lo tanto, voy a hacer una línea divisoria para poder trabajar con la primera masa, haciendo o aplicando la fórmula que es fuerza es igual a masa por la aceleración, porque aquí yo tengo una sola fuerza, ¿ya? Entonces mi fuerza va a ser mi tensión. Considerando esta fórmula, fuerza es igual a masa por la aceleración, entonces mi fuerza, como dije antes, es mi tensión. Mi masa es M mayúscula porque no me están dando y el valor de la aceleración es A. Reemplazando, tengo la tensión que es 5 y la masa pasa a dividir, ¿no? Que sería 5 sobre M. Luego, con este valor paso a mi siguiente sistema, a la masa número 2, que también las masas son iguales, ¿no? Podemos observar ahí en la gráfica. Entonces ahí digo que mi tensión va a ser ya opuesto, porque la fuerza que está jalando es la fuerza F y la que se opone a ese movimiento es mi tensión, para que se esté en equilibrio, ¿no? Para que no se pueda romper. Entonces, haciendo la sumatoria de todas las fuerzas, que es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración, entonces obtengo, a favor va a ser F y en contra va a ser la tensión, ¿no? F menos la tensión es igual a la masa del sistema, que es M, multiplicado por la aceleración. Reemplazando, el valor de la tensión pasa con positivo, que es 5, más mi masa por la aceleración que anteriormente he calculado, ¿no? Que sería 5 sobre m. Ahora, algebraicamente simplificando las m's, voy a obtener que la fuerza es igual a 5 más 5. Y sabemos que 5 más 5 es igual a 10 newtons, siendo la respuesta la alternativa E. Ejercicio número 11. Dos bloques de masa de 2 kilogramos y 6 kilogramos son dejados en libertad en el sistema liso. Ver gráfico. Hallar la aceleración del sistema, me piden. En este caso, como tengo dos bloques, masa A es 2 kilogramos, masa B es 6 kilogramos. Lo que tengo que ver es el movimiento hacia dónde va. Como la masa B es mayor, por lo tanto el movimiento va hacia la derecha, ¿no? Entonces, ya está definido el valor del movimiento. Ahora, lo que tengo que hacer es definir las fuerzas que interactúan en esas dos masas. En la masa A tenemos el peso de la esfera A. En este caso, como la masa vale 2 y sabemos que el peso es masa por gravedad, entonces 2 por 10 es 20 newton. Ya tenemos el valor del peso de la esfera. Ahora, del hexágono también vamos a calcular su peso. Sabemos que el peso está orientado siempre al centro de la gravedad. En este caso, el peso de la esfera, del
del hexágono es 60 newtons. Pero como vemos el plano inclinado, acá no vamos a trabajar con el plano vertical, sino vamos a trabajar con respecto al plano inclinado. Si observamos, este es un triángulo rectángulo de 53 y 37 grados. Por lo tanto, su descomposición de esta fuerza, como se está deslizando, sería el peso, que es 60 por el seno del ángulo 37. ¿Correcto? No vamos a calcular ya el valor de la normal porque no nos dice que está en un sistema liso, por lo tanto no hay fuerza de rozamiento. Entonces lo trabajamos normal. ¿Ya? Entonces hacemos la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en el sistema es igual a la masa total del sistema multiplicado por la aceleración. Como observamos, el que está a favor del sistema es 60 menos por el seno de 37 grados menos el que está en contra sería el peso de la esfera A, que es 20 newtons, ¿no? Que es igual a la masa total del sistema. En este caso son las dos masas, masa de A y masa de B, 2 más 6, que sería 8, multiplicado por su aceleración. Reemplazando en el seno de 60, que es seno de 37, que es 3 quintos, y 60 multiplicado por los 3 quintos menos 20, 60 entre 5 a 12, 12 por 3, 36, ¿no? Menos 20 es igual a 8 por A. 36 menos 20 es 16, ese 8 posteriormente va a pasar a dividir, 16 entre 8, obteniendo la respuesta, el valor de la aceleración, que es 2 metros por segundo al cuadrado, siendo la alternativa A. Bien, jóvenes, hasta ahí son los ejercicios. Ahora se les reta a que continúen resolviendo los demás ejercicios. ¿Correcto? Traten de hacerlo.